Pablo Fernández Blanco le pone ciertos adjetivos, dice furia. Furia en la oposición, ¿por qué, Pablo? ¿Querés que te muestre el mensaje que me mandó hoy un integrante del equipo económico de Juntos por el Cambio? Vas a ver qué furia. Te lo voy a poner en estos términos. Echan fuego por la boca, José. ¿Y por qué? Porque estoy hablando de 2.500 millones de dólares. Te voy a dar un pequeño dato con respecto a este plan plurianual que por ahora es bastante... Ojo, son millones, ¿no? No 2.500 dólares. No como dice el grama. 2.500 millones de dólares. Nos quedaba apretado. Le agregamos 2.500 millones de dólares. Es muchísima plata. Por ejemplo, es más de lo que necesitas para pagar la cuota que se le vence a la Argentina con el Fondo Monetario Internacional en diciembre. Te alcanza más que para comprar YPF. ¿Cuál es el enojo? Parte de este plan plurianual fantasmagórico, porque en realidad nadie lo vio y dicen que ni siquiera Martín Guzmán lo tiene para nada definido. Bueno, parte de ese plan comenzó hoy, porque hoy en la Argentina hubo una devaluación. Déjame decírtelo en estos términos, hubo dos devaluaciones porque saltaron dos tipos de cambio que son lejanos a la gente, pero que influyen en nuestra vida. Uno se llama contado con liquidación y otro dólar MEP. Subieron entre 6 y 8%. ¿Por qué? Porque el Banco Central dejó de poner plata. Y acá está el enojo de la oposición. En los meses previos a las elecciones, el Banco Central intervenía en estos tipos de cambio para crear la sensación de que esa devaluación no era tal, de que en realidad la moneda de alguna manera era más fuerte. Terminó el resultado electoral, vos sabés que hay muy pocas reservas líquidas del Banco Central y se le vienen vencimientos a la Argentina y no sabe de dónde va a sacar los dólares para pagarlo. Esto hizo que el Banco Central fuese mucho más cauto, entonces no pusiera tanto dinero. La pregunta que se hace la oposición es, ¿tenías que perder las elecciones para dejar de poner plata? Si el Banco Central no hubiese hecho esto, se hubiese ahorrado estos 2.500 millones de dólares. A ver, Luciano, ¿es así? Bueno, que vos sos economista, sos del equipo. Sí, espero que diga que sí. No solo se gastaron esto interviniendo en el contado con liquidación, también el gobierno viene planchando el dólar oficial, las tarifas, postergando para más adelante una bola de nieve que va creciendo, que en algún momento, igual que los congelamientos de precios, va a haber que blanquear y eso va a ser más inflación a futuro. Es parte todo del plan platita, digamos, puesta de distintas formas, o sea, controlar los tipos de cambio para tratar de sostener una artificialidad cambiaria hasta las elecciones fue parte del plan económico. Ahora, lo que yo creo que ahora viene la realidad, digamos, no más allá de las interpretaciones políticas de los analistas, el 10 de diciembre el gobierno acaba de presentar decenas de proyectos que estamos tratando estos días con Alfredo en el Congreso, porque sabe que el 10 de diciembre le cambia las mayorías y no tiene además el quórum propio en el Senado y va a tener que negociar mucho más. Del plan platita al plan turbo, decía hoy un dirigente de la mesa chica de Alberto. Ahí se terminan las conjeturas, ahí empieza la realidad política. La realidad política es un Congreso que el gobierno va a estar en minoría, en diputados, por más que sea la primera minoría, que está peleado, porque depende del recuento en La Rioja. Ha perdido el quórum en el Senado y va a tener que negociar todo en estos 2 próximos años y tiene por delante un desafío económico de una enorme magnitud, una negociación con el Fondo Monetario que tiene que encarar el gobierno con el propio Fondo Monetario antes de traerle a la oposición. Porque yo escucho el plan plurianual, recién lo hablamos en el corte con Alfredo, y la verdad es que me imagino que si traen eso ya estará conversado con el Fondo Monetario y que no será al revés, que hagan un plan acá y que después se lo lleven al Fondo Monetario sin saber si está ese aval. ¿Pero crees, Alfredo, que es así o hay improvisación? Bueno, de hecho lo dijo en el mensaje grabado el presidente, ¿no? Que tenía un acuerdo y que tenía la aprobación de los integrantes del Frente de Todos, en particular la mencionó a Cristina. Yo creo que hay un malentendido permanente en las conversaciones entre Alberto y Cristina, ¿no? Que no se habla claro. Y a mí me parece que primer punto, quiero saber que tengan ese acuerdo. Yo pienso que no lo tienen. 2, si lo tienen, tienen que ser muy explícito en qué consiste ese acuerdo. 3, tiene que tener el aval categórico de Cristina. Es decir, ¿Tu compañía del Senado cómo va a tratarla esta nueva etapa? Bueno, por eso, en principio con la mayor unidad posible, monolítica, en cuanto al control republicano y el equilibrio de poder, ¿no? Nosotros creemos que en el Senado se puede presionar para cambiar el rumbo del país. Uno de estos puntos tienen que ser muy transparentes en lo económico y muy transparente en la negociación con el fondo, ¿no? Que no hagan zaraza
de que ponen los huevos en una canasta y cacarean en otro, ¿no? Es decir, no voy a hacer cosas que Cristina... ¿Eso lo dice por el apodo del ministro? Sí, y en particular por la actitud de Cristina y la Cámpora, ¿no? De que hacen un relato muy para la tribuna y hacen otra cosa. Acá dicen que los ajustadores son los otros y han hecho un gran ajuste por el lado del gasto, en lo previsional, pero por el lado de los ingresos han hecho un gran ajuste al sector privado, han aumentado impuestos, entonces han hecho un ajuste. Bueno, ahí en todo caso no es el ajuste. Qué notable, ¿no? Porque el otro día el presidente anunció esto de que existe un proyecto plurianual. No sé si está redactado o no, o si es lo que van a consensuar. Hay detalles, en minutos te vamos a contar detalles. O no. Por un lado dijo esto, el discurso, ese largo discurso extraño en el medio de una noche electoral, y después aparece en el otro escenario con el tachín de la militancia y de celebrando que ganamos, celebrando el triunfo y todo lo demás. Ahora, la oposición que está pidiendo que se garantice que lo que se va a conversar, llegado el caso de que se converse algo, que se consensúe algo, va a ser respetado, no acepta la palabra presidencial como la garantía. Necesita también la palabra y presencia física de Cristina en la palabra. Bueno, es que hubo dos Albertos esa misma noche. Es increíble. Esta es la primera vez, por lo menos desde el restablecimiento de la democracia, en que quien ejerce el poder ejecutivo no gobierna, ¿no? Porque podemos acordarnos de un presidente como Fernando de la Rúa, que era un presidente que lo recordamos, digamos, como un presidente débil, si se quiere, pero el presidente de la Rúa tomaba las decisiones él, equivocadas o no, más rápidas o más lentas, pero las tomaba. Este presidente no toma decisiones, entonces su palabra no vale. Y de hecho, además, es un presidente que yo les recuerdo a todos que ha mentido. Los presidentes no pueden mentir, porque cuando un presidente miente, ¿sí?, pierde toda capacidad moral para gobernar. Entonces, cuando a nosotros nos hablan de un diálogo, primero, para un diálogo se necesitan dos. Segundo, el mensaje errático del presidente que pareció en el mismo párrafo querer llamar al diálogo y después habla mal de la oposición. No se hacen esas cosas. Eso en el mismo contexto. Jorge, ¿qué opinás? No, que los políticos o gobiernan o mienten, ¿no? Cuando gobiernan mucho mienten poco y si no, al revés. Pero digo, vos te pones en los zapatos del Fondo Monetario Internacional y te sentás con el ministro de Economía argentino y es un ministro que viene a representar a un hombre que tiene 15 puntos de imagen positiva, que es el presidente. Que a su vez le tiene que ir a pedir permiso a una señora que tiene 33% de los votos y que acaba de perder la elección en todo el país. Que a su vez todos se tienen que poner de acuerdo con todos los que están en el sector de la oposición. Sos el Fondo Monetario Internacional y decís, negro, vamos a patear la pelota y decidir con el próximo. Bueno, el Fondo Monetario Internacional, que es parte de la agenda que viene, Luciano, y va a ser de la agenda de ustedes, ¿no? Porque es una agenda que va a estar oposición, oficialismo y tal. El presidente Fernández se refirió al Fondo Monetario Internacional. Hay que ver qué dice la vicepresidenta, es correcto lo que ustedes plantean, pero veamos qué dice el presidente Fernández y después hablamos con Alfredo de otros datos de la economía que viene. En esta nueva etapa profundizaremos nuestros esfuerzos para llegar a un acuerdo sustentable con el Fondo Monetario Internacional. Debemos despejar las incertidumbres que conllevan deudas insostenibles como esta. Y debemos hacerlo preservando las condiciones que nos permitan seguir el sendero de la recuperación con generación de empleo, apuntando al mismo tiempo a una reducción persistente del mal inflacionario. Ahí está, Cristina por ahora está guardada, reservada al respecto, Máximo y la Épica, los intendentes de la Cámpora diciendo que no al fondo, y el congelamiento empieza a hacer agua, Alfredo. Sí, Roberto Feletti es el hombre fuerte en materia económica y viene anunciando que el congelamiento de precios que no se sintió en el índice de inflación de octubre, fue muy alta, 3,5, se iba a sentir en noviembre. Pero hay malas noticias. Hablando con analistas privados que anticipan un poco la inflación, dice que puede haber una pequeña baja en noviembre, todavía falta la mitad, pero todo se perfila, va a estar cerca del 3% o apenitas por debajo del 3%, es un número muy alto. ¿Y qué es lo que está pasando? Por un lado, servicios privados que siguen aumentando, que no lo puedes llegar a controlar. Y por otro lado también el tema alimentos, que alimentos sigue siendo los aumentos, no tanto por los envasados, que son donde el congelamiento medianamente está funcionando, algo porque son
20 empresas grandes, 6 cadenas de supermercados que las podés hacer presionar de alguna manera para que le congelen los precios durante unas semanas. Pero lo que no se puede manejar es alimentos frescos, que son los que están liderando los aumentos, y con un tema muy particular y que preocupante. Es una señal que es el tema de la carne. Medición privada, el último mes la carne se despertó, venía, ¿te acordás del congelamiento? El cepo lo habían puesto a la carne, había llegado a favorecer durante un tiempo, pero aumentó 7,8% en las últimas 4 semanas, y hoy se conoció el dato que la hacienda del kilo vivo en línea subió a 35 pesos. Eso se va a trasladar, va a ser un nuevo foco inflacionario, porque se va a trasladar sí o sí a los precios de las carnicerías. Todo eso hace que va a ser muy difícil para el gobierno mantener este congelamiento, por lo menos en precios que quería estar, que fuera por debajo del 2% en alimentos. Ya te digo, los anticipos es que va a estar encima y que se va a volver a estar una inflación cerca del 50% interanual. Bueno, y la trastienda de ese mercado de la carne, dicen que hubo un llamado a una importante cadena de supermercados que dio marcha atrás al respecto. Vuelven los llamados telefónicos, por más que Nobleza Obliga, cuando se consultó a esa cadena, dijo que ese llamado no había existido. Sí, tengamos en cuenta que los sindicatos tampoco están hostigando al gobierno, ¿no? Porque los salarios han perdido muchísimo, es decir, contra la inflación, y no ves paros docentes, no ves manifestaciones en la Plaza de Mayo. De hecho, la CGT mañana festeja con el gobierno, yo no sé qué va a festejar. Bueno, el salario real perdió el 20-30%. Ahí hay un cambio de paradigma, ¿no? Pues, digo, pues en un contexto así, Luciano, con esta inflación no se está viendo una puja distributiva como en otro contexto verías. No, a ver, la CGT, obviamente los sindicatos están jugando abiertamente con el gobierno. Esto ya es un dato de la realidad argentina de hace mucho tiempo con el cual hay que lidiar, y nosotros cuando fuimos oficialismo hemos tenido que, a pesar de haber intentado dialogar muchas veces con la CGT, hemos tenido una relación bastante tensa y confrontativa, y ahora el gobierno goza de ese beneficio. Pero insisto, esto me parece que lo que estamos viviendo esta semana es una primavera que el gobierno está instalando con este acto, que en principio era un acto que se concibió en su momento para apoyar al presidente respecto a lo que podía ser un golpe de Estado de la propia Cristina si el gobierno se derrumbaba. Ahora es para festejar esta remontada módica en la provincia de Buenos Aires, pero de ahí había sido gestado el acto político. Ahora, la inflación no para, la carne subió de manera estrepitosa en las últimas semanas, hay presiones cambiarias, el Banco Central hoy compró muy poquito de reserva, con muy poco volumen, pero viene perdiendo sistemáticamente reserva. Son cosas que el gobierno tiene que enfrentar y poner sobre la mesa, y ahí se va a terminar los actos, los simbolismos. ¿Y qué pasa, Alfredo, si les tiran la pelota, dicen, ¿sabes qué? Tomá. Te doy la pelota en este contexto, yo como gobierno, porque necesito ahora del diálogo con el radicalismo, con la coalición, con... Bueno, en la mesa de Juntos por el Cambio lo hemos conversado antes de esto, ¿no? Categóricamente no, primero tienen que ponerse de acuerdo ellos. Creo que el gran peligro que tenemos acá es que Cristina se quede con la épica de que está en contra del plan económico y ellos... pase a la oposición, ¿no? Es decir, me parece que eso no está ocurriendo en este primer día, segundo día después de la derrota, pero ahora, acá hay cosas grotescas. Cambiando brevemente, yo tengo una anécdota que tiene que ver con esta campaña electoral y el control de precios. A ver. En los debates, en Mendoza hay debates televisivos con los candidatos, es obligación ir, es un sacrilegio no ir. Fernández Sagasti culpó al gobierno de la provincia por la inflación porque no controlaba los precios. O sea, en Mendoza no se controlan los precios y en el conurbano los intendentes están controlando los precios. Eso fue el día miércoles, el día martes, el día miércoles y el día jueves. O sea que la inflación tenía el problema del gobierno provincial que no. Y la inflación en Mendoza es más alta que en el resto del país. Bueno, el INDEC publicó la inflación el día viernes. Y resulta que la inflación del Gran Buenos Aires es más alta que en Mendoza, donde los intendentes del conurbano y la militancia de la cámpora controlaron los precios. Es decir, ya hay un grotesco entre lo que se dice y lo que pasa, que es impresionante, ¿no? Pero Jorge, la gente elige creer, digo, porque un poco cuando uno le consulta a los dirigentes de la cámpora y demás, lo que te dicen es que es algo en lo que la gente cree cuando ves al intendente mirando la góndola como si estuviera controlando como policía de los precios. Después la realidad, lo que plantea Conejo. No, si así fuera hubieran sacado de vuelta un número cercano al 52% que sacaron en el 2019
hubieran crecido más que los 460.000 votos que crecieron en la provincia de Buenos Aires, metiendo todo el Estado, toda la plata blanca y toda la plata negra que se puso para el día de la elección. Digo, creo que hay que poner en medida esta idea de que los aparatos son monstruos terribles que tuercen elecciones. El gobierno puso todo lo que podía, no pudo dar vuelta a la elección. Mirá estos datos. Crecieron, decía yo, 460.000 votos en la provincia de Buenos Aires, poniendo los fiscales, los autos, la guita blanca, la guita negra, los ATN. Bien. Poniendo solamente los fiscales, juntos creció 220.000, solamente los fiscales. Poniendo nada, ni la plata, ni los fiscales, ni los autos, los liberales crecieron 240. ¿Te das cuenta que la relación no tiene nada que ver? Ese es un factor del que se ha hablado poco, ¿ves? Una más, mirá, dos más. El FIT, que puso a fiscales pero no puso plata, creció 160. Y Cynthia Houghton, que no puso ni los fiscales, ni la plata, ni los carteles, ni nada, ni estuvo en los medios, creció 120.